seguimos por AM 1520, la voz regional desde Chascomús para gran parte de la provincia de Buenos Aires y desde La Plata a través de FM Keops en el 90.1 del dial, por supuesto, cada una de las radios en forma virtual a partir de sus respectivas páginas. Vamos a conversar con alguien, fíjate lo que son las casualidades, ¿no? Que ayer no se pudo dar ese contacto telefónico porque supuestamente me hubiera gustado preguntarle por las repercusiones del megadecreto que en principio se iba a anunciar al mediodía de ayer, pero con esta cuestión de los piquetes y demás, el gobierno decidió aplazar ese anuncio para las 9 de la noche de ayer y no se pudo concretar esta comunicación. Así que es un gusto tener del otro lado de la línea al dirigente nacional de Libres del Sur, a Humberto Tumini. ¿Qué tal? Martín López Lastra le saluda, ¿cómo le va? Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Humberto. Bueno, no sé si decir bien o muy bien, o cómo analizarlo después de este anuncio que a las 9 de la noche de ayer, el que estaba cenando, por ahí algo se atragantó, alguna cosita pasó en el medio, ¿no? Porque como es tan denso este decreto, yo creo que lleva un enorme esfuerzo, ¿no? Hacer una repercusión en general, pero ¿qué es lo primero que se puede decir? Bueno, lo primero que se puede decir, esto tiene al menos dos aspectos, ¿no es cierto? Sí. El aspecto de legitimidad constitucional y legal, ¿no? Es decir, hace pocos días atrás sacaron un protocolo antipiquete, ¿no? Mm. Que visiblemente es anticonstitucional, es ilegal en un montón de aspectos, y ahora sacan un decreto, ¿no? Mm. Sumamente cuestionado desde ese punto de vista, porque en realidad no hay necesidad, no hay urgencia, ¿no? Y, digamos, afecta a infinidad de leyes. Yo estaba leyendo recién una nota de La Nación, Mm. que, bueno, que muy probablemente va a haber una significativa mayoría en el Congreso para derogarlo. Le estaba leyendo a Lustó, estaba leyendo a Pichetto, estaba leyendo a la coalición cívica, o sea, a los que de una u otra manera uno podría decir, digamos, pueden ser contempladores de esto, ¿no? Es Ujú. decir, evidentemente, este señor que llegó a la presidencia y una parte importante de su gabinete, Mm. vienen con un proyecto absolutamente agresivo para las mayorías populares y, digamos, tienen la decisión de no respetar la república, no respetar la democracia y meterle y avanzar nomás, ¿no es cierto? Entonces, Claro. ese es todo un dato, digamos, no más allá de lo que diga el decreto, porque ahora podemos charlar lo que dice el decreto, Claro, además, si tuvieras que pero establecer categorías, Humberto, de por dónde empezar, ¿qué es lo peor, como para empezar, digamos? Supongo que desde la óptica de muchos es lo laboral, ¿no? bueno, ese es uno de los aspectos. Claro, Yo creo que claro. el decreto tiene, aparte de estar sustentado en una serie de mentiras, como que la Argentina fue una potencia mundial a principios del siglo XX, ¿viste? Lo cual es lo Sí, mismo que decir que Arabia Saudita es una potencia mundial porque tiene petróleo, ¿no? claro. Nosotros teníamos carne y grano y 3 millones de habitantes, entonces por supuesto el PBI por cápita era sumamente alto, ¿no? Claro. O que Luxemburgo, que tiene digamos, el ingreso per cápita más alto del mundo es una potencia mundial, o sea, una mentira Mm. absoluta sumada a otras mentiras como que, digamos, las ideas colectivistas, socialistas y comunistas derrumbaron este país cuando en realidad de 1930 que él habla hasta la fecha, digamos, 50 y pico de años fueron gobernados por administraciones liberales igual que él, ¿no? Pero Claro, bueno, claro. esas mentiras sobre el decreto, en realidad se agregan, digamos, es la justificación para un decreto, digamos, muy lesivo desde el punto de vista laboral, como vos decís, ¿no? O sea, Ujú. porque al igual que Menem, van a la flexibilización laboral, ¿no es Sí, cierto? Es decir, a la pérdida de derechos de los trabajadores, para hablar mal y pronto, digamos, ¿no? claro. Mm. Ahora, y argumentan lo mismo que argumentó Cavallo cuando hizo la primera flexibilización laboral, Mm. que eso iba a significar una mejora para las pymes y Sí. que iba a significar un aumento de la oferta de trabajo en la Argentina. Bueno, Ujú. cuando terminó el menemismo, ¿no Sí. es cierto? Miles y miles de pymes se fundieron,
¿no? Y el trabajo, en vez de haber oferta de trabajo, hubo mayor desocupación y se generó un mar de pobres en la Argentina. Claro. Es decir, en realidad encubren que le aceptan a las grandes empresas aumentar su ganancia a costa de los derechos de los trabajadores con mentiras, ¿no es Claro. cierto? Con mentiras que después en el tiempo se ven irrealizables. Esa es la parte que tiene que ver con el trabajo, pero es mucho más grave que eso, o sea, tiene al menos dos aspectos, porque en definitiva eso, ¿no es cierto?, tiene que ver con, digamos, los trabajadores de la Argentina, que por supuesto son una enorme mayoría los trabajadores en blanco y los trabajadores informales. Ahora, hay otras dos partes del decreto que lo emparentan, por supuesto, con el menemismo, Ujú. que afectan gravemente a la nación como tal, a la sociedad, a la estructura económica, ¿no? Sí, Una parte es la que liberaliza los mercados, ¿no es sí, cierto? Es claro. decir, mi ley parte de otra gran mentira, ¿no es cierto?, que el mercado organiza la economía mucho mejor que el Estado, ¿no es Mm, cierto? sí, Por supuesto, digamos, eso lo podía plantear David Ricardo claro, claro. hace 200 años atrás en el capitalismo de libre competencia, Sí. ¿no? Pero el capitalismo dejó de ser de libre competencia hace más de 100 años y Mm, paulatinamente se ha ido transformando en un capitalismo, digamos, con una intensa monopolización de la economía. sí. Por eso, en todos los países centrales, en Europa, en la propia Estados Unidos, ¿no es cierto? El Estado interviene en la economía, ¿no es cierto?, para regularla y para controlarla, porque si no, como dijo Perón en su momento, ¿no es cierto?, en vez de controlar el Estado, la van a controlar los monopolios y lo van a controlar en función de sus intereses, ¿no Claro. es cierto?, no en función de los intereses de la sociedad. Sí, sí, Bueno, sí, sí. la Argentina es una economía significativamente concentrada, entonces la liberalización de la economía lo que va a producir, ¿no es cierto?, es el objetivo principal de ello, aumentar las ganancias de las grandes corporaciones económicas, Mm, ¿no? Automáticamente, porque si por ejemplo, las industrias alimenticias, ¿no es cierto?, o las prepagas, o, en fin, distintos ámbitos de la economía son liberadas, ¿no es mm, cierto?, automáticamente, yo estaba leyendo ahí, por ejemplo, las prepagas dicen que van a aumentar el 50%, ¿no es cierto? claro, Es decir, claro. automáticamente se produce una concentración del ingreso en distintos sectores en detrimento de la pequeña, de la mediana y hasta de la grande empresa, y particularmente en detrimento de la sociedad en general y de las clases medias, que son las que más consumen en particular, ¿no es Claro. cierto? Mm, Entonces, digamos, atrás de esa mentira de que el Estado es un mal este y que la economía la tiene que regir el mercado, esa gran mentira liberal que por supuesto tiene intereses por atrás, no es una mentira porque sí, mm, se esconde, digamos, todo este proceso de liberalización que lo presentan como una liberalización para los individuos de la sociedad, cuando en realidad es una liberalización para los grandes actores económicos de la sociedad, ¿no es claro. cierto? Bueno, ese es Humberto, un tema. sí. Sí, Sí, te escucho. No, no, te interrumpo un segundito para pensar, hablando de la urgencia, que vos decías que no hay urgencia, obviamente. Yo lo que tiraba como una hipótesis de trabajo era que por ahí la urgencia es una urgencia íntima, psicológica del propio presidente desde el punto de vista de su pensamiento, que piensa que nada, su mundo nada. es tan libertario, que debe ser tan Sí. libertario que lo vive como una urgencia el hecho que afuera justamente no estén gozando de ese Sí, esquema, ¿no? mira, yo no entro en la psicología, No, soy no, no, ojo, psicólogo. con todo el respeto a la investidura, al Escucha, presidente tengo y una demás, hija, no, no, porque a ver si me escúchame, tengo malinterpretan, ¿eh? una hija, Sí. escucha, tengo una hija psicóloga con la que debato siempre, pero yo Preguntáselo, preguntáselo. he estudiado ingeniería, Sí. entonces soy bastante, digamos, soy bastante más práctico hoy a lo bife. No Mm, hay urgencia, porque él perfectamente podría haber llamado, ¿no es cierto?, a sesión extraordinaria del Congreso y tratar leyes. claro, claro, Los decretos de necesidad y urgencia, ¿no es cierto?, se verifican en los momentos en que no funciona el Congreso. claro. Ahora, él, ¿no es cierto?, perfectamente, a través de un decreto convoca extraordinaria, que es lo que hacen prácticamente todos los presidentes. Sí. Entonces, en realidad, le da carácter de necesidad y urgencia para poder sacarlo.
y no porque realmente haya necesidad de urgencia, ¿no es cierto? Seguro. Pero bueno, justamente, porque no quiere ir a debatir lo que significa la cantidad de resoluciones que tiene el decreto en el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Sí, sí. Va y lo mete de pecho. El tipo, ni Menem se animado a hacer una cosa así, Claro, digamos, claro. ¿no? Sí. La tercera cuestión del decreto, Mm. ¿no es cierto? Es lo que Menem fue la apertura externa. Es decir, Menem, ¿qué hizo? ¿No es cierto? Menem y Cavallo abrieron la economía a la Mm. competencia internacional. Una Sí. economía que, por supuesto, no estaba en absoluto en condiciones de soportar la competencia internacional, ¿no es Claro, cierto? claro. Y eso significó la desindustrialización de la Argentina. Es decir, muchos hablan de los pobres, ¿no es Mm. cierto? Pero los pobres, como fenómeno permanente en la Argentina, son el fruto podrido, diría yo, del menemismo, ¿no es cierto? Porque ellos destruyeron el entramado industrial con la apertura externa Claro, y la claro. convertibilidad, ¿no es cierto? Bueno, este decreto tiene una cantidad de consideraciones que se asemejan a lo de Menem en términos de abrir la economía y es más, abrírsela a las Sí, multinacionales para que aborden los recursos naturales de la Argentina. claro. Esto es muy importante, porque te digo, Martín, que Sí, emparenta con el menemismo. sí. En el menemismo, ¿no es cierto?, las joyas de la abuela para las multinacionales y las grandes empresas locales eran las empresas del Estado, ¿no? Sí, Las que daban pérdida y las que no daban pérdida, ¿no es claro. cierto? Sí, sí. Entonces, primero Menem pensó en una privatización de las empresas del Estado con hegemonía de las grandes empresas argentinas. Por Mm. eso puso a un señor que se llamaba Roig, que era de Sí, Bungibor en el claro. Ministerio de Economía, ¿no Sí, es sí. cierto? Las empresas multinacionales y los bancos que tenían la deuda argentina le movieron la alfombra económica y le tiraron hiperinflación en el año 90, ¿no? Con Claro. Herman González, etcétera, etcétera. Es más, se murió Roy del disgusto, vino Rapanel y después Herman González. En Mm. ese interín el gobierno negoció con las empresas internacionales, lo puso a caballo, hicieron un acuerdo que las privatizaciones iban a ser un 50% para las multinacionales y un 50% para las empresas locales, ¿no? Ah. Es decir, le puso las joyas de la abuela en bandeja. Andando el tiempo, no solo regaló las joyas de la abuela, Mm. y algunas de ellas la destrozaron como YPF, como AISA, como Aerolínea Argentina, Mm. sino que además las grandes empresas extranjeras, mucho más fuertes que las nacionales, desplazaron a las Mm. empresas nacionales Sí, paulatinamente sí, del control de las empresas privatizadas y se quedaron con el 100% del paquete. claro, Bien, claro. este decreto de Milei le abre la puerta a las multinacionales de las nuevas joyas de la abuela de la Argentina. ¿Cuáles son? Los recursos naturales. ¿No es cierto? La Argentina tiene un periodo por delante, ¿no es cierto?, que probablemente pueda salir de la restricción externa a Mm. través del campo, a través del petróleo, el gas, el litio, el cobre, ¿no? Ah, Es ah. decir, sus recursos naturales que, digamos, son cuantiosos y muy valorizados en el escenario Y internacional. nosotros como Lo que argentinos está en las discusión, vamos a ver pasar, digamos. Vienen, explotan todos esos recursos, hacen grandes negocios y vemos pasar, además del desastre que se provoca con el medio ambiente, se nos perdió entonces la comunicación. Interesante, muy, muy interesante el diálogo entonces con Humberto Tumini, que bueno, va desglosando, ¿no?, lo que es un decreto de tantos artículos, tan controvertido, tan, tan polémico, justamente, que merece la atención. Bueno, vamos a retomar con Humberto Tumini. Estamos hablando de los recursos y yo lo que señalaba era que los argentinos no solamente van a estar mirando pasar un gran negocio, sino que también se va a estar destrozando el ambiente, ¿no, Humberto? además del ambiente, bueno, ya dijo Milei que es un invento, el cuidado del ambiente es un invento, etcétera, etcétera. Pero lo más grave es que ahí está el futuro de la Argentina. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si esa renta nacional, ¿no es cierto?, es para las multinacionales y una parte significativa para pagar deudas espurias a los sectores financieros internacionales, ¿no? El desarrollo de la Argentina va a ser muy limitado. Bueno, eso es este decreto.
claro. Hay que leer las consideraciones sobre qué dice sobre la minería, ¿no es cierto? Eso abarca el cobre, el litio, la plata, el oro, ¿no es cierto? Hay que ver las consideraciones que tiene sobre la industria petrolera y la industria gasífera, lo que tiene que ver con YPF, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con el campo, es decir, derogaron la ley de tierra, es decir, que pueden venir y comprar la tierra que se le dé la gana, ¿no es cierto? Claro. Las grandes multinacionales o los fondos de inversión extranjeros en la Argentina, Claro, ¿no es cierto? claro. Es decir, ese recurso natural perfectamente se lo pueden llevar ellos. Claro, Es decir, es muy complicado en diversos aspectos el decreto que acaba de sacar Milei. Humberto Tumini, dirigente de Libres del Sur, yo te agradezco muchísimo este aporte porque nos estás ilustrando muchísimo. Y hay mucho más, ¿no? Porque esto es una entrevista en radio de unos minutos, pero a seguir haciendo docencia, a seguir debatiendo, en cualquier otro momento nos volvemos a encontrar, ¿te parece? Sí, por supuesto, Martín. Bueno, un millón de gracias por la llamada. Disculpame No, que ayer no tranquilo. pude. Uno comprende. Tranquilo. Y siempre, cuando vos quieras, me llamas. Perfecto. Un gran saludo entonces. Era Humberto Tumini, dirigente de Libres del Sur.